amados, que Dios nos lo siga bendiciendo grande, poderosamente. Amén. Vamos a traer una palabra preciosa que sin duda va a bendecir abundantemente la vida de la persona que esté atenta. Amén. La persona que esté atenta, la persona que esté dispuesto. ¿Usted se ha preguntado alguna vez? ¿Se ha preguntado alguna vez que si las cosas pueden mejorar? Las cosas que usted está viviendo, las cosas que el ser humano está viviendo, cómo está el mundo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si eso puede mejorar? Claro. Pues le tengo una buena noticia. La enseñanza de hoy se llama un nuevo día, un nuevo amanecer y una nueva esperanza. Amén. Amén. ¿Cómo se llama? Un nuevo día, un nuevo amanecer y una nueva esperanza. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leer en Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Se lo leo de nuevo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 4, verso 16, miren lo que dice la palabra. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Amén. Oiga, póngale atención. Entonces, ¿qué es lo que llegó hace 2000 años? Y el que dio la apertura fue Juan el Bautista. Era primo del Señor Jesús, mayor de él 6 meses. Dice la palabra que cuando él comenzó a predicar, dice: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Qué significa eso, mis queridos? Eso significa, tenemos que entender que una nueva temporada, un nuevo amanecer, una nueva esperanza, un nuevo día se estaba acercando para toda la humanidad. Amén. ¿Por qué? Porque ¿cómo estaba la humanidad? Ahí leímos que dice: el pueblo que estaba asentado en tinieblas y en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Amén. Imagínate usted, lo que a mí me impacta es que la mayoría de seres humanos están en un limbo, están en una incertidumbre, que no saben qué hacer, para cambiar las cosas, que no saben qué hacer para cambiar su vida, para tener, como dice el título de la enseñanza, un nuevo día, un nuevo amanecer y una nueva esperanza. Y las personas lo intentan de una manera, lo intentan de otra manera, para a la final del día darse cuenta que no lo han logrado. Amén. Entonces, ¿por qué el mundo estaba en tinieblas y estaba sumido en una sombra de muerte? Entonces, ya la mayoría de nosotros entendemos por qué fue. Inicialmente, Dios, cuando creó al hombre, ¿en dónde lo puso? Dios, cuando creó al hombre, lo puso en el lugar más hermoso, más precioso, más fructífero de la tierra. Que dice la palabra: Dios lo puso en un jardín, en un huerto llamado el jardín del Edén, donde todo era abundancia, donde todo era bendición, donde todo era alegría, donde todo era prosperidad. No había, el único esfuerzo que tenía que hacer el ser humano en aquel entonces era alargar su mano y comer de los frutos. Era el único esfuerzo. Todo lo demás producía la tierra, había una abundancia. ¿Qué pasó? ¿Por qué el mundo entró a sentarse en tinieblas y estar bajo una sombra de muerte? Sencillamente porque el ser humano, el hombre llamado Adán y Eva,
se vendieron. O sea, el enemigo logró. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué tanta ira de Satanás? O sea, ¿por qué el diablo engañó al ser humano y lo metió en un ambiente tan feo? Que hoy en día pues todavía se ve, y es más, cada día se ve peor. Un ambiente tan horrible, un ambiente donde la gente no tiene paz, donde la gente no tiene tranquilidad, donde la gente tiene una zozobra, donde ni siquiera nos vamos por la calle, ni siquiera nos saludamos a los seres humanos, porque pensamos que me va a robar, que me va a atracar, oye, qué cosa tan tremenda existe en el mundo, y cada día será peor. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué tanta ira del enemigo? Sencillamente porque el enemigo, él dijo un día, yo quiero ser como Dios. Yo quiero sentarme en el trono de Dios y ser semejante al Altísimo y quiero gobernar. Pues imagínate, le vende la idea a Adán y a Eva, les cambia aquí la palabra, les cambia aquí, los ilusiona, les dice que algo le hace falta al ser humano. Y inmediatamente el hombre cede a esas propuestas y el hombre entrega todo el reino, todo el dominio, toda la autoridad en manos de un espíritu proscrito llamado Satanás. Ahí la Biblia dice, entra la muerte, entraron las tinieblas, entró la enfermedad, entró la tribulación, entró la ruina, la miseria. De ahí en adelante usted puede ver ese cuadro de maldición que se desató ahí, donde Dios fue parte por parte. Primeramente le arregla el asunto le llama a Adán y le dice, ¿qué pasó, Adán? Adán comenzó con las disculpas, comenzó con las excusas de no, la mujer que me diste, o sea, prácticamente ya estaba culpando a Dios. La compañera que me diste me dio del árbol y yo comí y me engañó. Entonces ya Dios va con la mujer, habla con la... Bueno, se desata un caos tan tremendo, donde ya el ser humano, la tierra es maldita por la causa del hombre. De ahí en adelante el ser humano, dice la palabra, ya espinos y cardos te producirá la tierra, con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Y también la serpiente pagó el pato, también puede ser prestado, porque la serpiente, según la Biblia, era uno de los animales. Ahí dice la palabra, dice la serpiente era astuta, la serpiente era hermosa, la serpiente era un animal digno de colocarle atención, y creo que tenía patas, y andaba bien, pero ella también pagó el pato. Le dijo el Señor a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis amados. Aquí hace un tiempo dimos una enseñanza que se llama el lavamiento de los pies con la palabra del Señor, porque cuando una persona acepta a nuestro Señor Jesucristo, ya está totalmente lavado. Amén. Ya está desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, está totalmente lavado. Lo que pasa es que como seguimos viviendo acá, seguimos caminando en un mundo caído, en un mundo que a la vuelta de la esquina está el pecado, está la contaminación, está todo a la orden del día, pues nos vamos contaminando, pero es nuestro diario caminar, nuestros pies no más. Por eso cuando el Señor Jesús le estaba lavando los pies a los apóstoles, Pedro dijo, Señor, a mí no me lavarás jamás. Y el Señor le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y cuando Pedro vio que si no permitía que el Señor le lavara los pies, no iba a tener parte con él, y Pedro estaba enamorado de la gloria de Dios, estaba enamorado de la bendición de Dios, que le dijo, Señor, si eso es así, no solamente me lave los pies, la cara, no, láveme todo el cuerpo, desde la cabeza para abajo. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, no, los que ya ustedes están limpios por la palabra, solamente hay que limpiar el diario caminar. Es esa situación de que todos los días tenemos que ir a la palabra, para que la palabra que uno escucha, la palabra que uno lee, la palabra que uno recibe, le vaya lavando aquellas impurezas, aquella situación que por alguna razón
Todos los días el ser humano se contamina. Hablo de la gente que hemos aceptado y recibido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, ustedes ya están limpios. Solamente hay que lavarle los pies, el diario caminar, el diario andar. Ya usted está lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Y entonces, mis amados, ahí se desata ya en el libro de Génesis esa maldición tan horrible, cómo queda el mundo, cómo queda la naturaleza, cómo queda todo bajo una oscuridad, bajo una presión. Y yo creo que Satanás dijo, wow, lo logré. De aquí en adelante, ya, imagínense que Adán y Eva, ellos cayeron en pecado antes de ellos engendrar hijos. Que yo me hacía la pregunta, ¿cómo fuera que ellos hubieran caído en pecado ya teniendo hijos? Hubiera sido hermoso, ¿sí o no? O sea, hermoso no para ellos, hermoso para la raza humana. Pero lamentablemente, Eva dio a luz a hijas en Génesis 3:20, pero ellos ya habían caído en pecado. Por eso es que el pecado, dice la palabra, que la transgresión de un solo hombre hizo que la muerte pasase a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos bajo esa oscuridad, bajo esas tinieblas, es decir, como dice la Biblia, sin fe, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero le tengo una buena noticia. ¿Qué cree que hizo el Padre Celestial? ¿Qué cree que hizo Dios? ¿Dios abandonó el sueño de tener comunión con el hombre? Abandonó el sueño de tener cerca de sí a la corona de su creación, que era el ser humano, tener comunión con él, bendecirlo, cuidarlo, protegerlo, y que el ser humano siguiera gobernando. El Señor no renunció a ese sueño, porque inmediatamente viene la profecía, la primera profecía mesiánica. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde el Señor le habla directamente a Satanás y le dice: voy a colocar enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Por qué le dijo el Señor? No le dijo que la simiente del hombre. Eso ya, esa enseñanza ya el Señor me la dio. Se llama Satanás está estresado. Ahí está en YouTube, ahí está en Facebook, para que vaya usted y sepa por qué Satanás desde ese momento se estresó. Claro, porque si él sabe una cosa, que lo que Dios dice, así es. Entonces viene la primera profecía mesiánica, que el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, nacería de una virgen. ¿Por qué tenía que nacer de una virgen? Porque él venía puro, santo, inocente. Él no podía tener sangre humana, es decir, sangre del hombre, porque se había creído durante muchos años que la mujer, la mamá, era la que le daba a través del útero la sangre al bebé, y eso está descubierto que no es así, que el que provee la sangre para el feto es el hombre. Entonces hay la profecía bíblica, y eso me alegra muchísimo, de que el Señor le dijera al mismo diablo: ¿sabe qué? Voy a colocar enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Mire lo que le dice el Señor: la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, y tú solamente le vas a herir el calcañar. Desde ese momento se profetizaba que el diablo un día, que era el precursor de toda esta situación, de cómo el mundo se volviera patas arriba, de cómo la gente comenzara a sufrir, la gente comenzara a tener el pecado, quiera o no quiera, estaba arrastrado el pecado. La profecía decía: un día te van a acabar, un día van a ser la simiente de la mujer y te va a aplastar la cabeza. Pero tú, le dijo el Señor a Satanás, usted solamente le va a herir el calcañar. Por eso el Señor Jesús, en el proceso de redención, en el proceso de la cruz, en el proceso de la flagelación, todo lo que le pasó al Señor, claro, en el proceso Él fue herido, Él fue maltratado, Él fue traspasado por nuestros dolores, Él fue. Pero en realidad, aquí el que perdió fue totalmente Satanás. Pero esto es un misterio, muchachos del alma. Esto es un misterio. Por eso la Biblia le llama el misterio que había estado oculto desde antes de la fundación del mundo. Le tengo una buena noticia. Si usted entiende este misterio,
Usted entiende cómo los planes de Dios se han venido desarrollando paulatinamente hasta que llegue un día que la Biblia le llama venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto es cuando ya, bendito sea su nombre, dice en Apocalipsis, los reinos del mundo han venido a ser de el Cordero, de Cristo Jesús, han venido a ser. Ese día es cuando viene lo perfecto. Ese día es cuando la iglesia vamos a recibir, como dice la palabra, la redención de nuestros cuerpos, donde ya el mundo volverá. Es más, dice la palabra, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora no el pecado, donde mora la justicia, donde mora la comunión, donde mora el gozo, la alegría con el Rey de Gloria. Ya nosotros volveremos a tener el cuerpo que Adán y Eva tenían antes de ellos pecar. ¿No le parece a usted algo interesante? Amén. 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 Hombre, es lo más hermoso en mi cabeza, es lo más lindo, es el pensamiento más precioso que yo puedo tener todos los días de mi vida. Cuando yo miro este sistema diabólico, este sistema que está en contra de la palabra, el mundo está en contra de las cosas de Dios, influenciado por el pecado, influenciado por Satanás. El mundo no quiere nada con las cosas de Dios. No quiere, cada día se pervierte más, según dice la palabra. Pero hay un grupo de personas que hemos entendido el misterio. Y no solamente para cambiar su estilo de vida en el presente, para comenzar a tener esas arras de la eternidad, ese pequeño cielo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, bendito sea su nombre, y poder levantar las manos y alabar a Dios con toda alegría, decirle: Señor, estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, vale la pena vivir, me diste un nuevo día, me diste un nuevo amanecer y me diste una nueva esperanza, porque ya la maldición que había sobre mí, las tragedias que habían sobre mí, la ira que había sobre mí por causa del mismo pecado que yo he cometido, porque tenía la naturaleza caída, adánica y perversa, ya soy libre de esa situación. Y por lo cual por eso es que Juan el Bautista y el mismo Señor, cuando comenzaron a predicar, ¿qué decían ellos? Arrepentíos, o sea, cambie de mentalidad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Significa que de ahí para abajo, ¿cómo vivía el mundo? Ahí la Biblia lo acabó de decir. El mundo vivía asentado en tinieblas, asentado en oscuridad, y por consiguiente la muerte estaba reinando, y todavía eso está funcionando para las personas que no han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos siguen todavía bajo esa maldición. Ellos siguen bajo la ruina, bajo la miseria, bajo la enfermedad, bajo la oscuridad, ellos siguen ahí. Pero hay un grupito que es lo que a mí me alegra. Hemos entendido la palabra que llama el misterio, que había estado oculto desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, inmediatamente cuando el hombre se da cuenta, porque dice la palabra que una vez que ellos pecaron, dice, abrieron sus ojos y se dieron de cuenta que estaban desnudos. La Biblia habla que ellos antes, cuando Dios los creó, dice que estaban desnudos. Pero desnudos era que no tenían esto físico, sino que tenían totalmente la gloria de Dios que los cubría. Bendito sea su nombre. Pero cuando ellos pecan, la gloria de Dios se les va de sus cuerpos. Y ellos se dan de cuenta que están totalmente desnudos. Y el ser humano siempre busca la manera como cubrir un poquito su vergüenza, cómo cubrir un poquito su desnudez. Y dice la palabra, fueron y cogieron hojas de higuera e hicieron unos delantales. Imagínese usted, no sé si usted tenga cerebro para eso, para mirar el cuadro. Eso se asemeja como a los soldados que se camuflan con hojas para que el enemigo no lo vea, pero eso es difícil caminar con eso, y además en cualquier momento la rama se rompe, la hoja se cae, se seca y aparecen otra vez las nalgas de la persona. La vergüenza de la persona otra vez aparece.
Y así va la gente por el mundo, buscando cómo cubrir algo de su vergüenza. Pero ahí no hay cobertura total, ahí no hay. Ahí es por un ratico. Por eso la gente busca tener la paz en las drogas, en las adicciones, en el alcohol, en el placer. Ahí, pero eso es un ratico ahí nomás y al día siguiente el hueco, las hojas se le cayeron. Y se da cuenta que está más desnudo que lo que estaba antes. Pero miren la buena noticia, miren lo que hizo Dios. Inmediatamente Dios dijo, el ser humano, la única manera para protegerlo, ayudarlo, es cubrirlo bajo la sangre de un animalito santo, inocente, que era sombra y figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iría a través de los siglos venir y quitar totalmente el pecado y vestir a la humanidad que quiera ser vestida. Entonces Dios inmediatamente mató un cordero, dice la palabra, y vistió con las pieles a Adán y Eva. En otras palabras, los cubrió de sangre. De tal manera la maldición seguía caminando. La ruina seguía caminando, la enfermedad seguía caminando, todo seguía caminando, pero había un grupo de personas que eran protegidos por la sangre del animalito en aquel entonces. Y entonces dice, por eso es que dice la palabra que cuando nace Caín y Abel, como ya era una cultura de que Dios había dicho, si quieres tener paz y tranquilidad y si quieres ser protegido por mí, tienes que hacerlo a través de la sangre. Y por eso dice la palabra que Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. ¿Y qué creen que pasó? Dice la palabra que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿sí o no? Trajo legumbres, trajo ensalada, trajo lo que el ser humano piensa acercarse a Dios es con la fuerza humana, con la labor de yo tengo que hacer. Ese tengo que hacer es la ofrenda de Caín. Ese que tengo yo que hacer, que tengo que dejar esto, esa es la ofrenda de Caín, porque así nunca lo va a lograr. ¿Cuántas veces usted se ha mentido diciendo, voy a dejar esta adicción, voy a dejar este mal hábito que sé que me está matando, sé que me está destruyendo, pero sin embargo al otro día lo vuelves a hacer otra vez, porque usted lo está intentando igual que Caín? Quería agradar a Dios con el esfuerzo humano, pero a Dios dijo, no Señor, así no es. Para que me agraden a mí tiene que ser a través de la sangre. ¿Por qué? Porque es que Dios no es un juego. La justicia de Dios demanda juicio. La santidad de Dios, que es 3 veces santo, demanda juicio. Es decir, Él tenía que volver a recobrar la humanidad legalmente. Él no podía decirle, tranquilo, yo te conozco que eres débil, voy a barrer tus pecados debajo de la cama, debajo de la alfombra, y tranquilo, aquí aparentemente no pasó nada, pero la iniquidad, la podredumbre, la suciedad está debajo del tapete, está debajo de la cama. El Señor dijo, no es así. Mi justicia demanda juicio. ¿Usted recuerda cuál fue la agencia que Dios usó para sacar a Adán y a Eva de la bendición de Dios y mandarlos a un mundo hostil, de un desierto? Dice la palabra que 2 querubines sacaron a Adán y a Eva del huerto del Edén. Y mire lo curioso, dice que lo sacaron por el este. Y cuando usted tenga la oportunidad de ir al pueblo de Israel, cuando yo vaya al pueblo de Israel, me van a mostrar la única puerta del templo de Salomón que está en pie, pero que está sellada, que es la puerta del este. Por esa puerta entró el Salvador de la humanidad hace 2000 años atrás. Entró y los niños cantaban y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Colocaban ramas, mantos y todo eso. Era una fiesta tremenda. Esa puerta está en el muro de los lamentos, que es la única puerta que quedó en pie después de la destrucción de los romanos al templo. ¿Y qué quieren ustedes? Si ustedes tienen también la oportunidad de ir a estudiar el tabernáculo de reunión que Dios le ordenó a Moisés, es el puro evangelio desde que uno llega a la puerta del este. Ahí están los cuatro postes. Eso está hablando de los 4 evangelios, que cuando usted lee el evangelio, ahí eso lo van a... Es la puerta para que usted entre a esa vida tan linda y tan hermosa, a esa vida de expiación, a esa vida de redención, a esa vida de comunión, de paz, de alegría que había
caminando hacia adelante. Y cuando uno entraba al tabernáculo de reunión, inmediatamente lo primero que veía era el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios, tipo de la cruz del Señor Jesucristo. Y una vez que la persona pasaba por el sacrificio, el altar de bronce, y más adelantico había una pila que era el lavacro, que era donde ya usted tenía que bañarse, no bañarse todo el cuerpo, lo que le acabé de decir, porque ya si usted pasa por la cruz, usted está lavado totalmente. Pero como estamos caminando en un mundo caído, en un mundo de pecado, de contaminación, algo se nos pega, vemos lo que no tenemos que mirar, hacemos lo que no tenemos que hacer, de alguna manera nos vamos contaminando. Pero ahí está la pila, el lavacro, donde usted puede coger agua y bañarse los pies, bañarse las manos y bañarse la cara, y sigue entrando, y después que pasó de ese lavacro, usted llega a un lugar llamado el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Ahí estaba la provisión, estaba la mesa de los panes de la proposición, donde era un pan fresco, aleluya, donde ya el ser humano comienza a ver una bendición preciosa. Esos panes eran pan fresco, todas las mañanas se cambiaba el pan de la noche. Se quitaba el pan que había en la noche, se ponía pan nuevo, y luego en la tarde, cuando llegaba la noche, se quitaba el pan del día y se ponía otro pan nuevo. Eso es una bendición. Por eso es que, mire, si usted entiende este mensaje, que solamente hablo de la sangre del Señor Jesucristo, voy a hablar de la sangre de los corderos, que era tipo de la sangre del Cordero de Dios, usted, su vida va a ser totalmente cambiada, radicalmente transformada. Por eso le digo, viene un nuevo amanecer, un nuevo día y una nueva esperanza. Y una vez que usted llega al lugar santo, sigue avanzando y aparece un lugar que se llama el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Déjeme decirle que en el lugar santo, afuera de la mesa de los panes, también estaba el candelabro con las siete ramilletes, que indica la perfección del Espíritu Santo de Dios ahí, donde la persona tiene luz, donde ese candelabro le da luz, aleluya, para que usted entienda, para que ya deje de andar en tinieblas, para que la luz le resplandezca en sus corazones. Y la persona seguía avanzando y encontraba el lugar santísimo. En el lugar santísimo había algo que llama el arca del pacto, que es la personificación, es un retrato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Habían solamente tres cosas. Una pequeña muestra del maná, que significaba la provisión de Dios para el ser humano. Bendito sea su nombre. Luego estaba la vara de Aarón, que reverdeció, aleluya, cuando cuestionaron su sacerdocio. Bendito sea su nombre. Esa imagen, esa vara que retoñó en el espacio de una noche y creó ramas y almendras, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego estaba también ahí las tablas de la ley de los 10 mandamientos, que dice la palabra es el ministerio de muerte, donde la persona, vuelvo y le hablo que las tablas de la ley es el mismo árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Es lo que hizo Caín, ofrecer algo de su esfuerzo humano, y eso es lo único que trae es muerte. Pero ¿qué había en la tapa? ¿Qué había en la tapa del arca? Diga conmigo, habían 2 querubines. Recuerde que eran los mismos. ¿Qué son los querubines? Los querubines, si usted busca en la Biblia, los querubines son los defensores de la justicia de Dios, los defensores de la santidad de Dios. Eran los mismos querubines que hace unos años atrás, con una espada encendida, habían sacado a Adán y Eva de la bendición de Dios, porque habían caído en pecado, y ahora los lanzan a un mundo hostil, a un mundo corrupto, a un mundo de lucha, de situaciones horribles. Pero esos 2 querubines que están en el arca, allá en la tapa que llama el propiciatorio, ya no tienen la espada. Ya la espada está enfundada.
Ya la espada del juicio ya está enfundada y solamente los ángeles, los querubines están mirando a la sangre que se ponía anualmente, una sola vez por año. Entraba el sumo sacerdote con sangre ajena de machos, cabríos, corderos, y lo ponía ahí. Desde que ahí hubiera la sangre, el pueblo estaba ese año en bendición. Ya no había ira, ya no había enojo. Ya el Señor peleaba por sus enemigos. Israel iba en victoria. Israel iba en victoria. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Mira, cuando Caín y Abel ofrecen las ofrendas, ahí cuando ya uno se da cuenta que Dios siempre ha elegido el camino de la sangre, aceptó con agrado la ofrenda de Abel. Listo, ya usted sabe la historia, cómo Caín se ensañó contra Abel y termina matándolo y así. Pero más adelante dice la palabra que después del diluvio, para que usted pueda entender cómo es este misterio que se va descubriendo, no por todo el mundo, solamente por un grupo pequeño de personas. Pero lo que más me impacta es que me puse a analizar la vida de esas personas que iban descubriendo la revelación de la sangre, que era la revelación de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Eran personas bendecidas, eran personas con un mundo nuevo, con un mundo diferente, lo que yo le llamo un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva esperanza. Imagínense, el único que quedó vivo del diluvio universal fue Noé y su familia, pero ellos tenían la revelación de la sangre. Por eso dice la palabra que una vez que se retiraron las aguas, dice la palabra, dice que Noé, dice, tomó 7 animales limpios y los sacrificó. Fue el primer holocausto que se hizo, el primer sacrificio después del diluvio. Ahí donde Dios, dice la palabra, y recibió Dios olor fragante. Y recibió olor fragante el Señor del sacrificio, porque era sangre ahí. Dice la palabra que Dios dijo: nunca jamás volveré a maldecir la tierra. Jamás. ¿Eso qué le indica a usted? Que la persona que vaya descubriendo la revelación de la sangre, la revelación de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, papito, es mejor que se prepare para la bendición tan linda, tan hermosa, tan gloriosa que viene de camino cuando uno entiende la revelación. Noé entendió la revelación. Y lo primero que hizo después del diluvio fue ofrecer el sacrificio, animalitos, que significa derramamiento de sangre, por lo cual el Señor le agradó, se consoló el Señor, aleluya, dijo: nunca jamás volveré a maldecir la tierra. Significa ese sacrificio que se derramó sangre le trae bendición a la humanidad de ahí en adelante. ¿Qué sucedió? No todo el mundo va entendiendo esta revelación. No todo el mundo, el que lo entienda, su vida será totalmente diferente. Amén. El que no lo entiende, pues va a seguir asentado en tinieblas, va a seguir en oscuridad, y la muerte está a la orden del día, la muerte de la paz, la muerte de la alegría, la muerte física, la muerte espiritual. Todo lo negativo está a la orden del día para esa persona que no ha entendido la revelación de la sangre. Dice la palabra que Dios escogió a un hombre llamado Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios escogió a un hombre llamado Abraham, y lo primero que hizo Abraham, cuando el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación y te bendeciré grandemente. Abraham ya tenía la cultura de la revelación de la sangre, y si usted lee Génesis capítulo 12, dice que inmediatamente lo que Abraham hizo fue un altar y sacrificó unos animales. O sea, ¿cómo es el evangelio que va caminando en la mente de las personas? Aleluya. Y eso le trajo aún más bendición a Abraham, de tal manera que Dios le dijo a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande, y vas a ser el heredero del mundo. Amén. Vas a ser el heredero del mundo, y le tengo una buena noticia. Y dice Pablo, dice que los que somos de la fe somos bendecidos en el creyente Abraham. Entonces, si él es o va a ser el heredero del mundo, pues yo también estoy ahí por mi parte, porque yo soy hijo de Abraham a través de la fe. Pero la fe de Abraham está fundada en la sangre. Amén. Y sigue ofreciendo sacrificios. Usted ve que Abraham es un hombre de altar de sacrificios. Y luego aparece
ya más adelante, cuando ya la simiente de Abraham, ya usted sabe la historia, a través de Jacob, a través de su familia, 66 personas van a parar a Egipto, porque allá está José, que es tipo de Cristo, está allá preparando el camino, pero allá el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cae en una esclavitud tan horrible por 430 años. Esclavos ahí, esclavos ahí. Pero la buena noticia es que el Señor vuelve y retoma las cosas. Que eso me da a mí mucha alegría. Hay fe, hay esperanza. Para todo aquel que diga, mi vida puede cambiar, yo voy a estar mejor, voy a estar bendecido. No nací para la tragedia, no nací para la oscuridad, no nací. Ahí está ya todo lo que se hacía en el antiguo pacto, dice la palabra, a través del derramamiento de sangre de los corderos, dice la palabra, dice que eso era figura y sombra de lo que había de venir. De tal manera que todos esos sacrificios que daban paz, que daban alegría, que daban tranquilidad, que daban bendición a la persona, son las compras que nosotros llamamos compras con tarjeta de crédito. Que a la verdad no era el pago total, pero por ahora era un adelanto. Para que yo pudiera disfrutar algo, usted hoy en día puede usar la tarjeta de crédito, pero en su conciencia hay algo que dice, usted un día tiene que pagar totalmente la deuda. Y el que la pagó totalmente se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el cheque final. Es el cheque que se dio en la cruz del Calvario para decir, mi hijo, consumado es. Tu deuda ha sido totalmente pagada. Aleluya. Pero para que usted se dé cuenta la bendición tan grande que hay en tener la revelación de la sangre del Cordero, todos esos sacrificios que se hacían, dice la palabra, que solamente cubrían el pecado. Pero al cubrir el pecado, lo que yo puedo entender es que Dios no puede mirar a través de la sangre, porque en toda persona hay pecado. Aún en estos días, en toda persona de alguna manera, si buscamos pecado, si ustedes buscan pecado en mí, lo van a encontrar. Si yo busco pecado en mi esposa, lo voy a encontrar. Si yo busco pecado en mis hijos, lo voy a encontrar. Si busco pecado en ustedes, los voy a encontrar. Pero, diga conmigo, pero la bendición más grande es que si estuviéramos en el antiguo pacto, hay esperanza de cambiar nuestro estilo de vida. ¿A través de qué? A través de la sangre de los animalitos que solamente cubren, no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Pero así hubiera pecado en la persona, el Señor, con tal que hubiera sangre, el Señor no puede mirar a través de la sangre. Entonces, como no ve pecado en la persona, esa persona está destinada para las alturas. Esa persona está destinada para la bendición, para la tranquilidad, para la paz. Esa persona está destinada para que la maldición del pecado, la maldición que entró en el libro de Génesis a toda la humanidad, no haga hincapié en su corazón, en su cuerpo, en su vida y en su familia. Amén. Amén. Entonces Dios le dice a Moisés, yo he descendido para sacar a mi pueblo Israel de Egipto y llevar a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y comienzan las plagas, las langostas, el granizo, todo eso comienza. Pero la única plaga que doblegó el corazón de Faraón, que Faraón representa al diablo, fue la sangre del cordero, que fue la muerte de los primogénitos. Fue la única señal que verdaderamente doblegó a Satanás. Mire, cuando Dios le dice en Éxodo capítulo, creo que está el capítulo 12, le dice el Señor a Moisés, una última plaga voy a traer, que es la muerte de los primogénitos. Pero ustedes van a tomar el cordero de la Pascua. Van por familias, van a tomar un cordero y lo van a sacrificar y se lo van a comer todito. No puede quedar absolutamente nada. Esa noche van a matar el cordero, pero van a colocar la sangre del cordero en los dos postes de la casa y en el dintel. Diga conmigo, eso forma la cruz. Para de tal manera que cuando pasase el ángel destruidor, el ángel que va matando a los primogénitos, viera la sangre ahí en la puerta y el ángel tuviera que decir, aquí ya hubo una amiga, aquí ya alguien murió, por lo cual no puede morir nadie más.
¿Sabe cómo se llama eso? Justicia. 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 Aquí ya alguien murió, por lo cual nadie más puede morir. Porque esa casa, esa familia está cubierta bajo la sangre. En este caso, la sangre del Cordero de la Pascua, que era figura de la sangre del Cordero de Dios, que años más adelante iba a colgar de la cruz. ¿No le da eso a usted la seguridad? ¿No le da la paz que usted tanto necesita? ¿No le da a usted la liberación de las adicciones, del pecado? ¿No le da esa tranquilidad? Papito, si usted no logra traspasar esta línea y entender la revelación de la cruz, lamentablemente el pecado nunca se te va a ir de su vida, jamás, y te va a matar y te va a destruir, porque usted no tiene la revelación de la cobertura de la sangre del Señor Jesucristo en expiación por sus maldades, en expiación por su pecado. Yo pregunto, ¿había pecado en el pueblo de los hebreos mientras estaban comiendo el Cordero de la Pascua? Claro que sí. Había pecado. Y no solamente la promesa no solamente era para los hebreos. Según la historia dice que muchos extranjeros, entre esos egipcios, también comieron el Cordero de la Pascua y no fueron muertos. Nadie murió y salió con el pueblo de Israel. Pero déjeme decirle que antes de esa noche, cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, va a venir la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, pero va a haber el derramamiento de sangre inocente del Cordero. Dios le dijo, si ustedes leen ahí, mire, cuando yo leí esa parte, dije, Padre, más vale que me prepare para ensanchar mi tienda. Más vale que me prepare para recibir la bendición que viene de camino. Porque el Señor le dijo a Moisés, dígale al pueblo de los hebreos, que le pidan a los egipcios plata y oro, comida, vestidos en abundancia. Amén. Ay, bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo fuera que se enseñara este evangelio? ¿Cómo fuera la liberación de la gente si se enseñara este evangelio? Pero se ha enseñado un evangelio diferente. Un evangelio de que sí, que usted es salvo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero tienes que ayudarle, tiene que echar la manita, tiene que ser obediente, tiene que disponerse, tiene que latigarse, tiene que pagar sus votos, todo eso. Y el mensaje que yo encuentro en la Biblia es totalmente diferente. Si usted entiende la revelación, no de lo que usted hace humanamente, porque no puede hacer nada y así haga algunas cosas, nunca será lo suficiente. Jamás, siempre estarás corto, siempre. Entonces lo que a uno le da plenitud de vida es poder entender la revelación de la sangre del Señor. Y Dios le dijo a Moisés, como va a venir la muerte del Cordero y ustedes van a ser libres, van a ser redimidos de la esclavitud por la sangre del Cordero, comiencen a pedirle a los egipcios plata y oro, ropa, vestidos y comida en abundancia. Lo siento por los evangélicos que no tienen esta revelación. Lo siento por ellos. Lo siento por ellos. Pero cuando yo leí esta palabra, yo dije, wow, más le vale que mi cerebro se ensanche. Más le vale que comience a alargar mis cortinas, reforzar mis estacas, porque me voy a extender al norte, al sur y al oriente, y voy a tener plata, voy a tener oro, voy a tener suficiente comida, ropa elegante, voy a tener las riquezas del mundo, van a venir para mi vida, para mi hogar, para la persona que vaya entendiendo la revelación. Aleluya. Y dice la Biblia que llegó esa noche donde comienza a pasar el ángel con la espada del juicio y comienza a matar el primogénito. Y comienza la gente a llorar, la gente a gritar, la gente a tener esos lamentos cuando la gente está de luto, ¿sí o no? Cuando se les muere lo más bonito de ellos, que era el primogénito, que era el principio y fuerza de su vigor. Amén. El primogénito. Y dice la palabra que esa noche el Señor sacó a los escuadrones de Israel, los sacó, salieron de la esclavitud por la sangre del pacto, por la sangre del Cordero. Pero ¿qué cree que pasó, muchachos? ¿Qué cree que pasó? El diablo todavía sigue tratando de cautivar otra vez a la iglesia. A los que se le escapan por la sangre del Cordero,
Satanás quiere otra vez seguir luchando. De tal manera que cuando el pueblo de Israel llegó allá al mar Rojo, dice la palabra que volvieron a mirar hacia atrás y vieron unas columnas de humo, esas columnas de polvo y un sonido tan tremendo, y dijeron: Moisés, nos van a matar a todos. Y comienza el pueblo de Israel a echarle la culpa a Moisés. Moisés, no había sepulcros en Egipto. ¿Para qué nos sacó aquí a que nos maten los egipcios? Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, extiende tu vara. Bendito, tu vara, la vara de Moisés. Recuerda una cosa, que la vara de Moisés es la vara del juicio. La vara de Aarón, que Aarón tenía también su vara, es la vara de la reconciliación, es la vara de la restauración, es la vara de la resurrección, no es la vara del juicio. Entonces Moisés con su vara golpea las aguas, que es juicio, y el mar se abre. Dice la palabra que se abre, y lo único que se pudo haber visto ahí es la cruz. La cruz es una cruz, y pasa Israel, pasa en seco, y la Biblia dice: intentando los egipcios, aleluya, fueron ahogados. Y dice la palabra que el pueblo de Israel vio a los egipcios, los vio muertos a la orilla. Déjeme decirle, mi amado, que el día que usted entienda esta revelación, usted va a ver a la marihuana muerta. Amén. Al bazuco muerto. Amén. A las adicciones muertas. Amén. A todo lo que te amenazaba ruina, a todo lo que le traía a usted incertidumbre, usted va a haber muerto eso ahí. Bendito sea su nombre. Pero es por la revelación de la cruz, es por la revelación de la sangre. Y dice la palabra que de ahí en adelante el pueblo de Israel comienza una trayectoria hacia la tierra prometida. Y claro, hay momentos de pecado en el pueblo, pero déjeme decirle que el Señor no estaba mirando el pecado del pueblo de ahí en adelante. Solamente ellos hacían los sacrificios y llegaba bendición. Y uno de esos acontecimientos que pasó un poquito más adelante es que un rey llamado Balac, el rey de Madián, contrató a un profeta que era un brujo profesional llamado Balaán. Era un tipo que decía que lo que él bendecía era bendito y lo que él maldecía era maldito. Y este rey le pagó un montonón de dinero y le dijo: ¿sabe qué? Quiero que me maldiga ese pueblo, porque ese pueblo salió de Egipto. Ese pueblo va consumiendo todo, va devorando todo, y yo no quiero que me devore a mí, devore a mi pueblo. Quiero que me lo maldiga. Y el profeta Balaán dijo: ¿sabe qué? Me tiene que llevar a un monte. Y lo llevaba a un monte, y de ese monte él miraba al pueblo de Israel, y luego le decía: llévame a un monte más adelante. Pero el Balaán mandaba a hacer sacrificios. Mandaba a hacer sacrificios. Y el pobre de tonto del otro diablo no se daba cuenta que los sacrificios eran de sangre. y era la destrucción de él mismo. El tonto ese no se daba de cuenta. Y entonces en cada altar, como el profeta veía un poco, comenzaba a decir: este pueblo está bendito por Dios. Por último le dijo: ¿sabe qué? Llévame a un monte más alto. Y siempre en cada monte habían siete sacrificios, 7 corderos. Y dice la palabra que en el monte más alto fue cuando Balaán dijo unas palabras poderosísimas. Dijo: ¿cómo puedo maldecir al que Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo excretar al que Dios no ha excretado? Este pueblo tiene júbilo de rey en él. Aleluya. Salió como león, no va a retroceder, va a devorar, aleluya. ¿Y sabe qué es lo que estaba mirando Balaán desde allá arriba? A las tribus formadas, y las tribus formadas estaban haciendo la cruz. Amén. Estaban haciendo la cruz de Cristo. Vea mi amado, si usted no entiende la revelación, por más evangélico que sea, si usted no entiende esta revelación para que pueda descansar en la obra completa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, estarás igual que un impío. Estarás sufriendo la enfermedad, estarás sufriendo la ruina, estarás sufriendo la miseria, estarás sufriendo el pecado. Por más evangélico que diga que es, por más persona que... Mire, ¿qué pasó de ahí en adelante? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Dios
Dios no ve el pecado de las personas. Dios ve la sangre hasta que llegaron al monte Sinaí. Y lamentablemente el pueblo cometió el grave error de sus vidas, de decir: Señor, de aquí en adelante, si nos vas a bendecir, si nos vas a proteger, si nos vas a prosperar, hágalo a través de nuestras acciones, hágalo a través de nuestra conducta, hágalo a través de nuestra fidelidad, hágalo a través de nuestra santidad. Y Dios cambió inmediatamente de tono, de tal manera, dijo: Moisés, dígale al pueblo que no se acerque. Dígale al pueblo que no se acerque. Es más, si una bestia llega a tocar el monte donde Dios estaba sentado, será traspasada con dardo. Dice la Biblia que ese día murieron 3,000 personas de Israel. Murieron 3,000 personas de Israel. Y de ahí en adelante entra la ley. Ahí se creó la ley. Oiga, yo me hacía la pregunta y yo me decía: ¿por qué no ha habido nación tan destruida como el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, la nación de Israel o la Jerusalén ha sido destruida 50 veces. Es el único pueblo en el mundo que ha sido apaleado. ¿Y sabe por qué? Porque cayeron en la ley. Cayeron en la ley. Mire, si usted como evangélico, que hasta el día de hoy no ha entendido la revelación de la sangre del Cordero, pero tienes aquí el rótulo de cristiano, tienes aquí el rótulo evangélico, pero en realidad, si comparamos su vida a la vida de un impío, los impíos están mejor que usted. Los impíos están mejor que usted. Están más felices, están más sanos, están más contentos, están más prosperados, están más alegres. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen la carga de los mandamientos. No tienen la carga de la ley. Aquella ley que algunos pastores dicen: hermano, tienes que ser obediente, hermano, tiene que santificarse, hermano, cuando no depende absolutamente de nosotros, depende de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Depende totalmente de Él. Por eso las personas que tengan esta revelación, para esas personas habrá el nuevo día tanto anhelado. Desde que usted entendió que estaba cautivo por el pecado, en alguna manera ha anhelado ser libre. Por más droga que usted consuma, por más sexo pervertido que practique, por más pornografía que vea, por más deleite carnal que tome, habrá un momento que usted va a decir: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta situación? Eso mismo lo dijo el apóstol Pablo. Él dijo: yo quiero hacer el bien, yo quiero obedecer a Dios, quiero hacer el bien, pero hay una ley que me arrastra, hay una ley en mi cuerpo que me seduce al pecado. Y él dijo: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y inmediatamente recibe la revelación: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Gracias a Él yo soy libre, soy redimido. Aleluya, bendito su nombre. Y comienza el apóstol Pablo a tener revelaciones hermosísimas, de tal manera que un día fue levantado hasta el tercer cielo. Aleluya. Pablo dijo: conozco a un hombre que hace 14 años, no lo sé si en cuerpo, no lo sé, en espíritu, no lo sé. Lo único que sé es que estuvo en la morada del tercer cielo junto al Padre Celestial y escuchó palabras inefables que todavía no es dado al hombre expresar. Aleluya. Qué revelaciones tan lindas, sobrenaturales que tiene el apóstol Pablo. Tanto fue que él dijo: ¿sabe qué? Por tantas revelaciones que yo tengo, por tanto sobrenatural que yo soy, lo tocaban las enfermedades y moría. La serpiente horrible lo mordió y el tipo no murió. Los delantales de él, los pañuelos de él hacían milagros. La sombra del apóstol Pedro levantaba a los muertos, hacía milagros. Gente sobrenatural,
Gente con los dones, no dones naturales. Los dones naturales todo el mundo los tenemos, pero lo bonito es que la persona que vaya entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el Señor en su palabra dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Dones sobrenaturales. Aleluya. Bendito sea su nombre. Qué lindo, qué hermoso. Y seguimos la historia. Esto se puso bueno. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Y el arca del pacto está en el lugar santísimo. Y un día hubo una guerra, una pelea. Los filisteos estaban dominando. ¿Y sabe qué dijeron los israelitas? Vamos a traer el arca para que nos defienda. Y van estos sin vergüenza y traen el arca sin revelación. Que esa enseñanza aquí la dimos un día. Sin revelación. Esos son los evangélicos que van a cultos sin revelación de la sangre. Esos son los evangélicos que van allá y así, pero su vida no cambia para nada. Siguen siendo los mismos bobos y tontos. Siguen siendo los mismos. Porque creen que con ir allá y tener la rótula y cargar la Biblia. No. La vida de una persona cambia cuando tenga la revelación de la sangre. Amén. Se lo digo en el nombre del Señor. Su vida cambia cuando tenga la revelación de la sangre. Amén. Y dice la palabra que los hebreos dijeron, traigamos el arca. Y traen el arca, pero la traen sin la revelación de la sangre. No había sacrificio, no había nada. Y la gente grita. Y los filisteos dijeron, ¡ay de nosotros filisteos! Hasta aquí llegamos, pero ¿sabe qué? Sean hombres y vamos a pelear. No vamos a ser esclavos de los hebreos. Pues el arca no pudo librarlos. El arca no pudo librarlos. Y dice la palabra que Israel fue vencido y ¿sabe qué? Se robaron el arca. Los filisteos se la llevaron. Se la llevaron los filisteos. ¿Y sabe qué? Se la llevaron los filisteos. Pero el arca allá en los filisteos comenzó a pelear por ella sola. Comenzó a pelear por ella sola. La colocaron delante de Dagón, del dios ese de Dagón, y al día siguiente Dagón amaneció sin cabeza. Aleluya, bendito sea el nombre. Hermano, tenga usted la revelación del arca y todos esos demonios que le han hecho la vida imposible van a caer a pedazos. ¡Téngala! Josué tenga la revelación de la sangre para que todos esos demonios horribles se caigan a pedazos. Tenga la revelación de la sangre. Aleluya. Y al día siguiente le ponen la cabeza otra vez al Dagón. Y al día siguiente amanece sin cabeza, sin patas y sin manos. Todo destruido. Aleluya. Entonces sacan el arca y él allá para otro lugar. Y allá aparece la gente con tumores. Con tumores. Todo el mundo con tumores. Y luego la sacan y la mandan para otro lado. Y allá aparecen los ratones que se van destruyendo toda la cementera. Hasta que una vez una ciudad de Lorito se rebotó. No traigan eso acá. No traigan eso acá, miren cómo estamos. Y dijeron, se reunieron todos los filisteos y dijeron, ¿sabe qué? Mandémosla para su lugar de origen. Y le dicen, oiga, pero no la pueden mandar sola, ¿no? Tienen que mandar la ofrenda por el rescate. Por cada tumor, un tumor de oro. Por cada ratón, un ratón de oro. Oiga, eso era lo grande. Oiga, y toman el arca y lo montan en un carro llevado por vacas. Ahí no pasó nada, porque ellos no están bajo la ley. Ellos no estaban bajo las ordenanzas de los mandamientos. Ellos no sabían cómo se manejaba el arca. A pesar de todo, fueron destruidos algunos. Pero el arca llegó con las vacas. Allá llegó a un lugar llamado Bexemes o Bexemes, al pueblo de Israel. Cuando llegó allá a Bexemes, los de ahí, ¡ay, llegó el arca! Y cometen el terrible error de levantar la tapa de la procesión. Si no estoy mal, 20,000 o 30,000 personas murieron inmediatamente. Porque si usted algún día se pone bajo la sangre del Cordero, nunca usted tiene que mirar la ley. Nunca tiene que mirar el desempeño humano suyo. Nunca diga, ay, estoy consagrado porque ayuné, estoy consagrado porque oré, estoy consagrado porque fui a la iglesia.
Nunca cometa ese error, porque eso es desempeño humano. Eso es desempeño humano. Dice la palabra que nosotros en Cristo, dice, estamos completos en Él, vivimos en Él, nos movemos en Él. Donde quiera que vayamos, ahí está la comunión con el Señor, el diálogo con el Señor, la oración con el Señor. Donde quiera, 24/7. Amén. Ahí está. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea su nombre. Y luego se levanta el rey David. Y el arca duró un tiempo allá en Betsemes, allá abandonadita, allá duró, sin revelación ni nada, allá duró. Y un día el rey David, que era un hombre de pacto, que era un hombre de arca, dijo, vamos a traer el arca para acá. Voy a hacerle un lugar aquí en la ciudad, voy a traerla para acá. Y comete el mismo error de los filisteos, manejar el arca sin la revelación de la sangre. Cuando Dios le había dicho a Moisés, el arca siempre tiene que ser llevada en nombre de los levitas. Es más, no es que el ser humano cargara el peso del arca. El arca pesaba 240 kilos. El arca era de oro puro. Pesaba 240. Imagínese usted 240 kilos en hombros de 4 personas. La Biblia dice que cuando los levitas cargaban el arca, como Dios lo dijo, bendito, el arca ayudó a los levitas. Ayudarlo significa que el arca lo levantaba a ellos. Ellos iban levitando, ellos iban por el aire, iban caminando, pero ellos iban ahí alzaditos. Es que esa es la vida cristiana, papá. Amén. La vida cristiana no es la carga que usted va a llevar. Es que usted va a ser llevado en brazos. Hombre, entienda esta revelación y disfrutarás de la vida. Qué hermoso, qué precioso. Y entonces dice la palabra que como hicieron sin la revelación, no había ni sangre, y además David, imagínense que no, vamos a cargarlo también en carro jalado con bueyes. Y ¿sabe qué? Los bueyes llegaron a un lugar, comenzaron a tropezar y el arca comenzó a moverse. Y un muchacho llamado Usa, que era un sacerdote, extendió la mano para sostener el arca y ¡pum! Quedó como un pollo rostizado. Ahí quedó quemado, muerto instantáneamente. Usa significa la fuerza humana. Todo lo que usted use humanamente para consagrarse, para decir que va a ser bendecido por lo que has hecho, te estás quedando como un pollo rosticado. ¿Oyó? Y dando vueltas por el mundillo. Ahí dando vueltas. Y de eso sale. Eso sale. Cuando vio eso el rey David, dijo, no. Yo el arca no la llevo a mi casa. No. Y llamó a un hombre llamado Obed-Edom, que no era israelita, era gentil. Y le dice, Obed, ¿nos permite llevar el arca a uno de tus cuartos? Usa murió, acabó de morir. Queremos dejarlo en tu casa. En otras palabras, lo que David está diciendo, si va a haber otro muerto, que sea él. Que sea él, no sea alguien del pueblo. No, que si va a morir, que sea ese, que no es israelita. Pero ¿sabe qué pasó? Este hombre sí tenía revelación del arca. Obed sí sabía cómo se manejaba el arca, cómo se trataba. Y lo que hizo Edom era muy pobre, pero comenzó a hacer ofrendas chiquiticas. Ofrendas de harina, que también tipifica al cuerpo del Señor Jesús molido, traspasado en la cruz del Calvario. Y también era una ofrenda de paz. Y ahí comenzó el Señor a bendecir a este hombre, a bendecirlo. Y luego él comenzó más adelante ya a sacrificar corderos, toros y todo eso. Y todos los días hacía sacrificio. En 3 meses, dice la palabra, Dios prosperó a Obed-Edom con toda su casa. Lo bendijo. Mi amado, vuelvo y le digo, si usted logra con la ayuda de Dios tener esta revelación, es mejor que ensanche su mente. Amén. Aleluya. Es mejor que comience a decir, hasta aquí llegó la hambruna. Amén. Hasta aquí llegó la enfermedad. Hasta aquí llegó la desgracia. Porque de aquí en adelante mi vida es bendecida. No por lo que yo haga. Es porque yo tengo la revelación de la cruz. Amén. Tengo la revelación de la sangre del pacto. Y entonces cuando David vio esa bendición, dijo, no, hay que traerla para acá. Y va y se la quita a Obed-Edom. Pero ya David sabía que había que hacerlo
como era con la revelación. ¿Y qué creen? Lean la palabra ahí. Dice que desde que David con sus hombres y todo el pueblo de Israel fueron allá, caminaban siete pasitos, inmediatamente se sacrificaba un buey. Dicen los historiadores que ese día hubo un río de sangre desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de David, donde colocaron el arca de sangre. ¿Y qué creen ustedes? Dice la palabra, ese día se creó algo tan lindo, tan hermoso, que es el único tabernáculo que el Señor va a restaurar en los últimos tiempos, y se llama el tabernáculo de David, no el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés ya no funciona, ya es obsoleto. Ahora desde ese día quedó en pie el tabernáculo del rey David. Aleluya. ¿Y qué cree que usted que había en el tabernáculo del rey David? Había danza, había cántico, había alegría, había paz, había consuelo. Esa es la vida para una persona que va entregando su vida al Señor Jesucristo y va teniendo la revelación de la sangre. Amén. Y luego pasó el tiempo y aparece un hombre llamado Juan el Bautista diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene, he aquí el Cordero de Dios, no que cubre el pecado, lo quita totalmente. Amén, gloria a Dios. Por eso yo digo una cosa, si el pueblo de Israel o las personas así no fueran israelitas, porque hubo gente que no era Israel, que no, ahí está Obed-edom, que no era judío, pero era gentil, pero tuvo la revelación, cómo fue bendecido y prosperado con la revelación de la sangre. ¿Cómo no será tan grande la bendición del ser humano si recibe el pacto del Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario? Y dice la palabra que después de la predicación de Juan el Bautista comienza a predicar nuestro Señor Jesucristo y comienza a decir lo mismo: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia dice que Él comenzó a sanar, Él comenzó a sanar, Él comenzó a sanar a todos los enfermos, a todos los que le tocaban, a todos los que tenían la revelación de Él y se acercaban con fe, iban siendo sanados, iban siendo bendecidos. Levantó a los muertos, le cambió la vida a las personas, les dio alimento a la gente, aleluya. Bendijo a los niños, se gozó con ellos, había una esperanza, bendito sea su nombre. Y cuando Él llegó a la cruz del Calvario, que ya fue el pago total, fue el cheque final, donde ya la deuda fue pagada, donde ahí en adelante el ser humano que va entregando su vida a Jesús y recibiendo la revelación de la cruz, solamente puede esperar una sola cosa de Dios: bendición, bendición, bendición y bendición. Amén. Así fue que cuando el Señor Jesús pasa por la cruz, ojo lo que le voy a decir, ya le hablé a usted un panorama de cómo estaba el mundo desde que Adán y Eva pecaron, amén. Pero cómo había un grupo de personas que iban entendiendo el misterio escondido que con el tiempo iba a ser revelado de los sacrificios de la sangre, y cómo esta gente iba siendo bendecida, iba siendo protegida, aleluya, por la revelación de la sangre, bendito sea su nombre, cómo sus vidas iban cambiando, cómo iba llegando un nuevo amanecer para ellos, aleluya, una vida diferente a la vida del mundano. Y ahora aparece el Cordero de Dios, que no iba a cubrir el pecado, sino que lo iba a quitar. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, mire los eventos que pasaron, mis amados, los eventos que pasaron. Dice la palabra, hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Eso fue un eclipse mundial. ¿Y sabe por qué? Porque Dios había un trato, había una deuda que arreglar, había un trato que hacer solamente entre el Padre y el Hijo. Y era tan grotesco lo que al Señor Jesús le estaba pasando en esos momentos sobre su cuerpo, porque todo el pecado, toda la iniquidad, todas las transgresiones del ser humano iban sobre Él. Las lanzas de la ira de Dios golpeaban al Señor Jesucristo.
las lanzas de la venganza de Dios, de la ira de Dios por causa del pecado, llegaban sobre Cristo, de tal manera que Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era tan grotesco lo que pasó en la cruz que el Padre dijo: yo no voy a permitir que el mundo vea lo horrible que le pasó a mi hijo. Es como cuando usted quiere disciplinar a alguien y lo quiere hacer en honra, no lo castigue públicamente. Llévalo para la casa, dele algo de comer y después dele una juguetera. Sí, claro, así es. Así es. Una vez en el cartucho un muchacho se cometió un error y volvió. Y yo le dije: usted es mi hijo, venga mío, voy a darle desayuno. ¿Cómo es el desayunito mío? Y después saque punta porque le va a dar 12 tablazos. Si se va, que se vaya. Pero se va comido y se va castigado. Pero no en público. No en público. En privado. En privado. Y después de que se comió tremendo desayuno, tremendo caldo, sacó punta, le metí los 12 tablazos y le dije: ¿y ahora se va? Digo: ya, pastor. Digo: usted es mi padre, yo no me voy. Y se quedó. Y hoy en día me lo encuentro y está bendecido. Tiene hogar. Cuando llegaron las 3 de la tarde, cuando llegó las 3 de la tarde, y el Señor por fin encontró un lugar donde recostar su cabeza. ¿Usted recuerda que Él dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza? El único momento donde Él encontró el lugar para recostar su cabeza fue en la cruz del Calvario. Consumado es. Entregó su espíritu. Ahí volvió el sol a brillar otra vez. El velo del templo que significaba que nadie podía entrar allá, solamente el sumo sacerdote una vez al año y con sangre, porque si no entraba con sangre tenían que sacarlo muerto. Ese velo, ese momento, a las 3 de la tarde se rompió. Hubo un terremoto, que las peñas se rompieron, un montón de gente, 500 personas resucitaron de entre los muertos y se presentaron ante el pueblo, y ellos volvieron otra vez a morir, pero estuvieron resucitados. Fue un evento tan lindo y tan hermoso. Toman a Jesús, lo envuelven en sábanas, lo llevan a un sepulcro nuevo, que de paso quiero decirle que ese sepulcro es de ricos. Si usted piensa vivir pobre, está muy equivocado, porque el Señor Jesús vivió como rico. Lo único que se hizo pobre fue en la cruz del Calvario, donde Él no tenía nada de ropa, donde no tenía nada de comida y donde no tenía nada que tomar. Esa es la maldición de la ley. Y luego lo envuelven en la sábana, lo ponen en un sepulcro nuevo. ¿Y qué creen que pasó? Durante esos 3 días, donde su cuerpo estuvo acá, Él bajó en espíritu. Dice el libro de los Efesios, dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Le quitó las llaves al diablo, porque el diablo tenía el poder. El diablo tenía el gobierno del mundo porque Adán se lo entregó. Allá bajó el Señor. Le dijo: diablo, venga para acá. Como yo ya pagué el precio, yo ya pagué la deuda, legalmente vengo a pisarle el cuello, vengo a pisarle la cabeza y vengo a que me entregue las llaves. De aquí en adelante, las personas que entiendan la revelación de la cruz, lo que pasó en la cruz, van a vivir una vida de reino, una vida totalmente diferente, una vida, por eso dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo quiere usted experimentar la bendición de Dios si todavía estás cautivo? ¿Y por qué está cautivo? Usted está cautivo porque no ha recibido la revelación de la cruz. Cuando reciba la revelación de la cruz, la cautividad se te va a quitar y luego libremente va a ser un canal totalmente limpio para la bendición tan grande que viene de camino. Amén. Eso dice: subiendo a lo alto, cuando el Señor resucitó.
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó la cautividad. Y en reemplazo de la cautividad, dice la Biblia, dio dones a los hombres. Y esos dones, dice la palabra, que en las manos de Dios son los bienes. Los bienes de Dios, cuando esos dones son depositados en el hombre, se llaman talentos, aleluya. Talentos. Lo más hermoso que le puede pasar a una persona que nace de nuevo es que su mente ya es una mente principesca. Ya usted no piensa en la basura. Ya usted no piensa en destrucción. Ya usted no piensa en venganza. Ya usted piensa en un ambiente de una vida nueva, totalmente diferente. Amén. Totalmente en victoria. En victoria total. No habrá diablo que te atormente. No habrá enfermedad. No habrá nada de maldición de la ley. Porque ya en usted no hay pecado. Fue totalmente quitado el pecado. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es que la Biblia dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Con esta palabra yo me voy y me acuesto. No ahorita que me acuesto. No, pero con esta palabra yo me acuesto a dormir tranquilo, en paz. No importa las burbujas del diablo alrededor mío. No importa la situación del mundo, no importa. Mi vida, yo, mi espíritu, está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nadie me va a apartar de ahí. Nadie, nadie. Y esto es un misterio. La mayor parte de la gente no lo ha entendido. Pero los que hemos entendido, dice la palabra, los que hemos recibido las abundantes riquezas de su gracia, vamos a reinar en vida. En vida, los que recibimos la revelación total de lo que el Señor Jesucristo hizo por mí, por usted y por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Lamentablemente, muy pocos van entendiendo esta revelación. Si usted hoy la entendiera, usted le va a decir, Señor, te doy gracias por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. A partir de hoy, Señor, te doy gracias. Yo acepto tu perdón. Yo acepto tu sacrificio por mí en la cruz y yo me declaro totalmente libre, me declaro inocente, me declaro con tu justicia, Señor amado, con tu perdón. Y de aquí en adelante voy a hacer lo que el pueblo de Israel hizo con los egipcios. Voy a pedirles plata y oro y comida y vestidos. No le va a pedir usted literalmente. En su conciencia, en sus buenos deseos, tranquilo. Esos impíos no van a dormir hasta que le suelten su bendición. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios ha dado al impío el trabajo de trabajar, de amontonar, para dárselo a quien a él le agrada. Bendito su nombre. Y recuerde que las únicas personas que agradamos a Dios, no agradamos a Dios por nuestros actos o por nuestra conducta, agradamos a Dios porque estamos bajo la sangre de su precioso Hijo. Amén. Ahí su vida será de ahí en adelante totalmente diferente. Que Dios me los bendiga abundantemente.